Muchos analistas pensaban que Francia sería la siguiente ficha del dominó que caería ante el creciente populismo en el mundo. Los electores franceses dijeron no y dieron el primer lugar al centrista Emmanuel Macron, que se lanzó con la victoria para ir a la segunda vuelta el 7 de mayo. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot. El segundo lugar en las elecciones lo obtuvo la populista de extrema derecha Marine Le Pen, que culpa a los migrantes de la mitad de los males de Francia y la otra mitad señala que devienen de la pertenencia de Francia a la Unión Europea. La lideresa del Frente Nacional irá a la segunda vuelta contra Emmanuel Macron. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. El centrista Macron tiene prácticamente asegurada la victoria al contar con el apoyo de los conservadores y de los socialistas, que ya le manifestaron su respaldo para la segunda vuelta. Los mercados y el mundo en general tuvieron un respiro de alivio la tarde del domingo. Francia seguirá en la Unión Europea. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart y esto es México Confidencial. Los resultados en Francia, Jorge, Ezra, dan la impresión de que la Unión Europea se mantiene viva y que tiene vida para largo rato. Eso es lo que pensamos por ahora. Se ha salvado con esta votación. Sí, es un triunfo, como dicen los franceses, un triunfo de la República, ¿no? Contra un triunfo del populismo o de la ruptura del nacionalismo. Y yo creo que es un fin también, puede marcar el fin de una ola populista, porque no es solamente el resultado de Francia, es el resultado de Holanda hace unas semanas y muy probablemente el de Alemania dentro también de algunas semanas. Por supuesto que la tendencia populista ahí está, en Europa, en otros países del mundo, en México, indudablemente, pero pareciera que existen frenos. Y creo que en este caso los dos candidatos triunfadores, tanto Le Pen como Macron, son lo que se llaman candidatos antisistema. Nada más, o sea, antisistema en el sentido de que planteaban una ruptura. Por supuesto, Le Pen, decían, es la candidata del enojo, frente a Macron, el candidato de la esperanza, pero los dos pretendían una ruptura. Macron hablaba también de una ruptura, y de hecho lo hizo con el Partido Socialista y con muchas fuerzas, pero es el primer candidato antisistema que plantea una opción de reconstrucción. Dice, ok, sabemos que Unión Europea no funciona y que hay un montón de cosas que hay que cambiar, pero hay que cambiarlo dentro de la Unión Europea. Hay que transformar Francia y quitarle todas estas ataduras. Fue el más europeísta de los cinco De candidatos. todos ellos. Sí. Y creo que, pero nada más, creo que ese es el punto fundamental. Si alguien tuvo éxito en el planteamiento, y este fue Macron, lo hizo porque pudo romper con el sistema, con la estructura atada de partidos, pero al mismo tiempo proponer algo que era lo suficientemente atractivo para hacer a un lado a los propios partidos, pero plantear una esperanza de transformación. Sí, no veo el candidato antisistema en Macron. No hay partido, es un movimiento que rompe con el partido. Bueno, romper con el partido. Bueno, hemos visto muchos casos de que rompen con el partido. Ahí hay una ruptura. Es un candidato del sistema, es un hombre de centro derecha, es un hombre que está con el sistema político francés, que está con el sistema europeo, en fin. Pero no nos detengamos en eso, vamos más allá. El gran riesgo para Francia era que a la segunda vuelta llegara Le Pen y Mélenchon, los dos candidatos populistas de la extrema derecha y la extrema izquierda, esos sí totalmente antisistemas. Eso era el fin de la Unión Europea, es decir, los dos son antieuropeístas y afortunadamente en primer lugar llega Macron con ideas de centro derecha en lo económico, de centro izquierda en lo social, como él mismo lo ha dicho, y me parece que ha habido una gran victoria sobre el populismo, sobre estas dos opciones, que se va a refrendar mayoritariamente el próximo 7 de mayo. Sí, yo creo que Macron es un hombre de fuera de los partidos, pero no antisistema como tal, pero de fuera de los partidos. Entre sus apoyos había gente de Chirac, había gente del propio Hollande, se supone que está detrás de Macron. Él fue su secretario de Finanzas en el gobierno socialista, él es uno de los hombres que lo apoyaron. Manuel Valls, el que fue primer ministro e intentó ser candidato socialista también. Pero quizás lo más importante de esto, más allá de los matices de antisistema o antipartidos, es que Macron crea una candidatura en menos de un año.
Cuando se habla de que hay cosas predeterminadas ya en la política y demás, no es verdad. Hace menos de un año nadie apostaba un euro por Macron. No estaba en las listas, no estaba. Es más, hace 6 meses o 3 meses, cuando comenzó el candidato de centro derecha, Fillon, comenzó a caer, nadie daba tampoco un peso por Macron. Cayó Fillon, cayó el candidato socialista, se equivocó el Partido Socialista eligiendo un candidato también más hacia la izquierda y se le abrió la oportunidad a Macron, que terminó incorporando a sus filas en un partido creado para él, que no existía, a gente desde el centro derecha, desde los grupos de Chirac, hasta la gente relacionada con el propio presidente Hollande. Entonces, eso es lo que le dio fuerza a la candidatura y eso es lo que demuestra que hay candidaturas que pueden surgir y que pueden reflejar el pensamiento de una sociedad. A ver, Francia se quedó atorada durante mucho tiempo, incluso en los últimos años, en un nivel de improductividad, porque todos, socialistas, republicanos, etcétera, no rompían con la estructura interna de producción, de privilegios, etcétera. Hoy todos los antisistemas decían hay que reventar esto y hay que romperlo. Lo hacía Mélenchon y lo hacía también Le Pen. Y Macron fue y retomó eso y dijo, señores, rompamos, pero reconstruyamos una Francia productiva. Y yo creo que el gran dilema que tiene hoy Macron enfrente es que probablemente, muy probablemente, nadie quiere asegurar, ganará la segunda vuelta, aunque la señora Le Pen se quiera vestir de caperucita roja diciendo ya no soy Frente Nacional, ahora soy candidata del pueblo, demagogia propia de populistas, pero lo que va a tener que construir el propio Macron es un aparato legislativo, un cuerpo, una coalición legislativa que no tiene, porque no tiene como partido nuevo, como estructura nueva, no tiene en el legislativo nada y hay que recordar que este régimen semipresidencialista allá en Francia pues obliga a tener esa coalición y ese es el gran desafío, cómo armas una coalición mayoritaria que te permita gobernar con tu fuerza, que seguramente la tendrá, con socialistas que estarán siendo su apoyo en algún momento y con los propios republicanos. Ahí está el gran desafío de Macron. Yo coincido contigo y lo veo como una opción, un ejemplo para México. Así es. Creo que Macron gana con el 23.9%, es decir, muy poca votación. El candidato presidencial que gana en México también va a ganar con el 30%, 30 y pico. No, es 30 decir, siendo optimista, sí, claro. Sí, pero no van a tener mayoría. En cambio, con la segunda vuelta, creo que el señor Macron va a tener toda la autoridad, ganando con más del 50% de los votos, 50 y tantos, para poder armar todo un programa de coaliciones, inclusive previamente, y gobernar. Tal vez habría que explorar en México, bueno, no explorar, sino que actuar en México para que quien llegue a la presidencia lo llegue en coalición con otros partidos, porque solo no le va a alcanzar y los demás se van a quedar 6 años fastidiando al que gane, y poder tener una segunda vuelta para que sea con toda la fuerza de la voluntad popular el que gobierne. No hay ninguna democracia moderna, salvo Estados Unidos y algunas que son netamente legislativas, tipo la de Gran Bretaña, que no tenga una segunda vuelta. Y la propuesta, no, como tú decías, no hay que explorar. El tema ya está ahí puesto, y está puesto por lo menos desde el sexenio pasado o el antepasado, y lo presentó con mucha precisión Manlio Fabio Beltrones. Hay otra propuesta no tan acabada, pero también una propuesta que incluso se votó ya para Puebla, que hizo Moreno Valle en su momento, pero la de Beltrones me parece que tomando la experiencia francesa, toma lo mejor de los mundos. La segunda vuelta combinada legalmente con lo del gobierno de coalición, obligando de alguna forma a hacer un gobierno de coalición, que es lo que necesitamos. Como tú decías, si alguien gana la elección del 2018 con 30% de los votos, habrá que celebrarlo, pero no deja de ser una participación muy pequeña, representando una parte muy pequeña de ciudadanos. Votó en Francia casi el 70% de los electores, 68, si no me equivoco, 67, 68. Así todo, que hubiera ganado Macron, que igual hubiera ganado las elecciones, ganaba con el 24%, 23.9% de los votos. No da legitimidad, no da
gobernabilidad una elección de ese tipo. Yo te diría que si hubiese una fórmula mágica de que pues gana con el 30%, con el 28%, pero tienen mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, pues el tema legitimidad se puede manejar. Pero no es así. Va a tener el próximo presidente de México el 27, 28% y va a tener esa misma proporción de alguna forma, siendo optimista, si le va también, bien, claro, en diputados y senadores. Y ahí es donde el tema se atora. Pero hay un interés de la partidocracia mexicana en no perder espacios. Y ya se nos acabó el tiempo. Estás a un año de la elección, a un año y un poquito más de la elección, y no hay ningún interés de hacer ningún tipo de reforma. Cualquier reforma se tendría que hacer antes de septiembre. Eso es, estás sí, atorado. yo no veo que el tiempo se haya agotado. Estamos en el límite, pero sí existiría la posibilidad para que fuésemos a una segunda vuelta con un gobierno de coalición. Es decir, eso es lo importante. Beltrones, la propuesta Beltrones, propuesta. apoyada por Diego, apoyada por Cuauhtémoc Cárdenas, es decir, por prácticamente todos. Yo no sé por qué no se le da solo luz para verde presidente, cuando, solo para presidente. Solo para presidente. Sí, obviamente, serio. solo para presidente, y que haya un gobierno de coalición con un programa que conozcamos. Es decir, usted quiere gobernar, presente su programa de coalición para que sea mayoría en el Congreso y no nos pasemos 6 años con la oposición torpedeando al gobierno y el gobierno torpedeando a la oposición. Estos juegos ya nos han costado mucho hasta en la comida. Sí, no, por supuesto. Y hay quienes dicen, bueno, es que eso crea mayorías ficticias. No, no crea mayorías ficticias. Un gobierno de coalición no es una mayoría ficticia, es una mayoría legislativa con un programa determinado y con una integración de gobierno determinado. También se dice, bueno, es que las mayorías, cualquiera que obtenga, como es la propuesta que se ha presentado, más de 42% de los votos, forma gobierno solo. Pero bueno, obtener con 5 o 6 candidatos competitivos, como vamos a tener en el 2018, 42% o 43% de los votos, es francamente imposible. Como tú decías, tampoco garantiza, incluso teniendo ese 42%, que tenga mayoría legislativa. Regreso rápidamente al tema nada más de Francia. Sin duda alguna, con la figura de Macron, los mercados respondieron positivamente y Europa recupera el oxígeno que estaba perdiendo en esta visión de un futuro abierto, plural, y decirle al populismo que en el Brexit y con Trump parecía que estaba tomando fuerza. Aquí no hay espacio para eso. Coincido, se frena una ola populista que venía Brexit, Trump, Erdogan, el triunfo más la consolidación de Putin. Es decir, creo que Europa nos enseña nuevamente, aunque nos puso un susto muy grande, nos enseña nuevamente que ahí el pensamiento, a fin de cuentas, la razón, el racionalismo, vence. Y que tienen un proyecto de futuro, porque quizás el mayor problema que tenía la Unión Europea es que se decía que no tenía un proyecto de futuro. Macron y la elección alemana le pueden dar un proyecto de futuro. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Ezra. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias.